El mundo superó este jueves los 5 millones de casos declarados del nuevo coronavirus, un 70% de ellos en Europa y Estados Unidos. La cantidad de casos en el mundo se duplicó en un mes, con una rápida aceleración en América Latina y el Caribe. El miércoles se reportaron 30.000 nuevos contagios en la región, frente a los poco más de 12.000 registrados en Estados Unidos y Canadá y los 10.000 de Europa, dejando más de 300.000 fallecidos alrededor del mundo. Buenas noches, aquí están las noticias. Gracias a usted por sintonizar a esta hora esta emisión estelar de Guatevisión. Vamos de inmediato a la información. Camarón que se duerme. Nuestro festival de línea blanca se pierde. Increíbles ofertas. Agencias Guay presenta. Presidente anuncia 247 nuevos casos, registrándose el día con más contagios, y da a conocer que no hay cambios en las disposiciones vigentes. Guatevisión realiza foros sobre los retos de la salud para los guatemaltecos con la participación de médicos, infectólogos y autoridades de salud. Médicos del Hospital Roosevelt denuncian que en ese centro asistencial ya no hay espacio para atender a pacientes con coronavirus en estado crítico. Brigadas médicas llegan al mercado de la terminal para recolectar muestras de comerciantes y determinar si hay o no contagios de coronavirus. Más de 80 personas murieron en Bangladesh e India por el paso de un ciclón que obligó a millones de personas a refugiarse en plena pandemia. Camarón que se duerme. Nuestro festival de línea blanca se pierde. Increíbles ofertas. Agencias Guay presentó. El presidente Alejandro Yamatei dijo en un mensaje a la nación que hay 247 casos nuevos. La cifra más alta de contagios durante la emergencia de COVID-19 corresponden a 152 hombres y 95 mujeres. Sobre los fallecidos, informó que hubo 3 durante el día. Se trata de 2 pacientes en el ICS y 1 en el hospital de Quetzaltenango. En total, se realizaron el día de hoy 1.852 pruebas, el día que más pruebas hemos hecho. Se detectaron, desgraciadamente, 247 casos nuevos. 152 son de hombres y 95 son de mujeres. Lamentamos profundamente el fallecimiento de 3 personas, 2 de ellas bajo resguardo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y 1 en el hospital de Quetzaltenango. Sin embargo, dentro de todo hay buenas noticias. 63 pacientes recuperados que salen del Hospital del Parque de la Industria y del Hospital Temporal de Quetzaltenango. Al día de hoy tenemos 2.512 pacientes o casos que se han presentado, 222 se han recuperado y hemos lamentado el fallecimiento de 48 personas. En total tenemos 2.240 casos activos. Quiero decirles que no hay nuevas disposiciones presidenciales, que se mantienen exactamente las mismas que fueron anunciadas la semana pasada. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Y las disposiciones presidenciales vigentes sobre movilidad y comercio han generado dudas sobre qué puede operar y qué no, y en qué horarios, tanto el viernes como el fin de semana. En la siguiente nota lo explicamos. Los guatemaltecos salieron a las calles para abastecerse de víveres ante el temor a un cierre total el viernes. Sin embargo, esto fue producto de la confusión generada por las disposiciones presidenciales del jueves 14, que fueron cambiadas 3 días después. Así que en Noticiero Guatevisión les aclaramos cómo funcionará la movilidad y el comercio en nuestro país este fin de semana. Este viernes 22 de mayo, la movilidad de personas y vehículos está permitida entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde. En ese momento inicia el toque de queda. En ese mismo horario pueden abrir las abarroterías, las tiendas de barrio, los bancos y las gasolineras. Más restringidos están los mercados, supermercados y tiendas de conveniencia, que tienen permitido operar entre las 6 de la mañana y las 4 de la tarde.
Hay que decir que tales horarios no suponen que todos los comercios de cada clase abrirán y cerrarán exactamente a esas horas. Los lapsos mencionados son dentro de los cuales se pueden mover según dispongan. ¿Qué pasa el sábado y el domingo? Todo lo anterior permanecerá cerrado completamente esos 2 días. Además, la movilidad queda prohibida tanto para viandantes como para conductores de vehículos. Algunas actividades quedan como excepciones. Seguirán funcionando los servicios a domicilio de alimentos y fármacos, la distribución de agua, la de propano, la de energía eléctrica, además de los servicios de telecomunicaciones, el personal de salud y los servicios de emergencia, y claro, los medios de comunicación. Con imágenes de Óscar Rivas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y este día 5 brigadas médicas realizaron hisopados a comerciantes del mercado La Terminal para conocer si hay o no casos de coronavirus. ¿De cuándo empezó? 30 personas que formaron 5 brigadas médicas recolectaron muestras de 150 comerciantes del mercado La Terminal en zona 4 de la capital para determinar si hay o no contagios de coronavirus. Según las autoridades del área central de salud, los hisopados se efectuaron de manera preventiva. Explicaron que no tienen detectado algún brote en ese mercado en el cual hay 30,000 vendedores. Entre las ventas caminaron los médicos, enfermeros y técnicos laboratoristas con trajes especiales protegidos de pies a cabeza. Se le coloca, se dan 3 vueltas hacia la derecha y 3 a la izquierda. Solamente se sale y ya de ahí se coloca en el medio. Con esa técnica, ¿qué es lo que se asegura? Lo que tratamos de sacar son fluidos de la nasal para poder tomar bien la muestra. Los médicos invitaron a los comerciantes a someterse a las pruebas. El hisopado se convirtió en la novedad. Algunos vendedores incluso derramaron lágrimas cuando el laboratorista introdujo el hisopo en la nariz. Hasta niños trabajadores de la terminal se hicieron la prueba de COVID-19. Solo es un como ardorcito, pero no duele. Es soportable el dolor. No es dolor, sino es solo una sensación extraña, ¿verdad? Pero no duele. En la toma de muestras no hubo oposición. Un día antes, los comités del mercado estaban informados de la jornada de prevención. El personal médico desfiló por el mercado más grande de Centroamérica, pero el más concurrido, y quizá esa sea la razón por la cual las autoridades de salud extrajeron muestras a los comerciantes. Además, el país se encuentra en la fase de aceleración de brotes por coronavirus. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Y 37 casos de coronavirus han sido reportados por las autoridades municipales de Malacatán, San Marcos. Por esa razón, el gobierno estableció un cordón sanitario en ese municipio con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica de la zona. David Girón, colaborador en Malacatán, nos tiene los detalles. La madrugada de este jueves, muchos malacatecos amanecieron con la sorpresa que el casco urbano se encontraba con cordón sanitario, lo que dejó sorprendidos tanto a los que habitan en el interior del municipio como a los que viven en las aldeas. Desde muy temprano, mediante un pequeño comunicado de prensa emitido por el gobernador departamental, donde daba a conocer que mediante el acuerdo ministerial 135-2020, que fue publicado este día en el Diario de Centroamérica, donde se instituía un cordón sanitario para el municipio de Malacatán, por el repunte de casos de esta localidad. Desde muy temprano, personas que se dirigían a sus labores diarias, tanto en la banca como en el comercio y distintos negocios, se aglomeraron en las 3 entradas, en la que viene de la cabecera departamental de San Marcos, como la del Carmen Frontera y la entrada viniendo del municipio de Ayutla, los cuales se encontraban inconformes con el actuar de las autoridades por no dar previo aviso para que ellos tuvieran el tiempo suficiente para poder realizar sus compras y poder abastecerse, y para los que tienen negocio de comida perecedera, poder trasladarla a sus viviendas. Un grupo de personas que se encontraban en el cordón sanitario de Aldea Las Margaritas se salió de control, por lo que rompieron el cordón sanitario y los elementos policiales, por ser pocos, nada pudieron hacer para detenerlos, por lo que se vieron en la necesidad de solicitar más apoyo a la comisaría de San Marcos. Conforme fueron pasando las horas, los pobladores entraron en razón y se retiraron de los 3 puntos acordonados, quedando únicamente algunas personas a espera de poder intentar ingresar al casco urbano. Representantes de Cocodes y auxiliaturas tanto de Aldea Las Margaritas y La Montañita mostraron su inconformidad porque los cordones sanitarios se encontraban instalados en dichas demarcaciones, dialogando con encargados de la Policía Nacional Civil y del Ejército y haciendo conciencia que si dicho cordón era para el casco urbano, lo debieron haber instalado en la entrada de Malacatán y no así en ambas comunidades.
El licenciado Luis Carlos Velázquez, gobernador departamental de San Marcos, informó en una conferencia de prensa hoy a partir de las 16:30 horas el repunte de nuevos casos, siendo en el municipio 4 nuevos casos, haciendo un total de 37 casos en este municipio. Para Guatevisión, desde Malacatán, San Marcos, reporta David Girón. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Médicos del Hospital Roosevelt denuncian que ya no hay espacio para atender a pacientes en estado crítico. Regresamos. Continuamos. Diputados tendrían que modificar la ley orgánica para poder sesionar de manera virtual. Un médico recomienda aumentar las medidas de protección. A diferencia de otros congresos de Latinoamérica, el de Guatemala continuará con sesiones presenciales, debido a que la ley orgánica ni la Constitución contemplan plenarias a distancia. Víctor Valverde, de la Asociación para el Desarrollo Legislativo, señala que hay dos opciones: una consulta a la Corte de Constitucionalidad o una reforma a la ley orgánica. La salida correcta es reformas a la ley orgánica, pero tienen que tener el cuidado de establecer esto como casos de excepción, que no se vaya a convertir en una regla. Tendría que haber una norma que diga que un salón de una plataforma virtual se puede considerar hemiciclo, por ejemplo. Pero hay otras normas, el 97, el 94, 73 también. Hay varios artículos que tendrían que ser reformados. Si los congresistas modifican su ley interna para sesionar a distancia, deben tomar precauciones para evitar hackeos, así lo advierte Valverde. Lo otro es que hay que resolver problemas técnicos de seguridad con expertos en informática que busquen, que diseñen una plataforma que no permita que un hacker vaya a cambiar las votaciones. Porque si eso llega a suceder, la legitimidad del Congreso se viene para el suelo. En los próximos 15 días, los diputados tendrán que sesionar, al menos para conocer la prórroga del estado de calamidad. Dentro del hemiciclo serían más de 160 personas, entre diputados y trabajadores. El epidemiólogo José Ortiz señala que en estos casos lo mejor es aumentar las medidas de protección. Pueden tener sus sesiones regulares y eventualmente pueden usar mascarillas N95, que me permite aproximarme más a las personas, y una careta de protección personal. Procurar no tener contacto físico ni de papeles, ni lapiceros y plumas entre diputados. Y eventualmente usar sus medidas de protección personal y distanciamiento. Desde que inició la emergencia por el COVID-19, los diputados han sesionado utilizando mascarillas, guantes y en algunas oportunidades aplican alcohol para desinfectar las áreas. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Y en otra información, el equipo médico del Hospital Roosevelt denunció este 21 de mayo que en ese centro asistencial ya no hay espacio para atender a pacientes con coronavirus en estado crítico. El cuerpo médico emitió un comunicado para solicitar que de manera inmediata se habilite el área para pacientes críticos por COVID-19 en el Parque de la Industria, al asegurar que en el Hospital Roosevelt tienen 50 enfermos y la capacidad ha llegado a su límite. Al inicio, los pacientes positivos los trasladaban a Villanueva y Parque de la Industria, pero eso cambió, pues esos centros están saturados. Recientemente hemos tenido pacientes que han requerido tratamiento crítico y casos moderados que no han podido ser trasladados a dichos hospitales, donde nos indican que se encuentran saturados y no pueden recibir pacientes que requieren oxígeno suplementario en el Hospital Parque de la Industria. En el hospital tuvieron que habilitar un área para atender a pacientes que en las últimas 48 horas han acudido, pero esto limita la capacidad de atención de pacientes con otro tipo de patología. Es angustiante y es frustrante ver el crecimiento exponencial de pacientes descompensados y en condición crítica. Algunos jóvenes y sin factores de riesgo
que han consultado en estas últimas 48 horas. El Ministerio de Salud respondió que el Parque de la Industria está habilitado en su totalidad y que depende del director del Roosevelt solicitar los traslados. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Continuamos. El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que demandará a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto después de que el Congreso declinara extender el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, violando el derecho de proteger la vida. El mandatario anticipó que si el Congreso declaraba inconstitucional el decreto de emergencia, sería necesario acatarlo, pero que esta acción se sumaría a la demanda, rechazando así las acusaciones de dictador que le hacen organismos humanitarios y la oposición. Y el ministro de Salud, Marcelo Navajas, en Bolivia fue detenido el miércoles por la compra sobrevalorada de ventiladores españoles para pacientes con COVID-19 y posteriormente fue destituido de su cargo por la presidenta Janine Áñez. Esto se evidenció luego de que los médicos denunciaron que las máquinas no eran adecuadas para las unidades de terapia intensiva. Ante esto, la presidenta Áñez dijo que asumía el compromiso de recuperar el dinero de los bolivianos y ordenó que no se pagará un centavo más por los equipos. Por favor. Mientras, en México, el gobierno de la capital iniciará el 1 de junio un plan gradual de reapertura económica y social que dependerá de la ocupación hospitalaria por la pandemia del COVID-19. En esta fecha se podrán reactivar también las industrias automotriz, minera y de construcción, así como la producción de cerveza. Sin embargo, la ruta hacia la nueva normalidad estará regulada por un semáforo de 4 colores, de los cuales el rojo, de alerta máxima, se mantendrá todavía para los 22 millones de habitantes de la ciudad. Si la propagación del virus disminuye notablemente, se espera que bares, gimnasios y discotecas abran sus puertas en septiembre, cuando el semáforo esté en verde. Y vamos más al sur en el continente, en Brasil, el cementerio de Vila Formosa, el más grande de América Latina. Los entierros son uno tras otro y duran solo unos minutos, con un total de más de 5.000 muertes por COVID-19 en el estado de São Paulo. La actividad del cementerio se ha duplicado de 30 a 60 entierros diarios para atender la demanda. El cementerio recibió un refuerzo de empleados y todos los que tienen contacto directo con los ataúdes deben llevar trajes blancos de protección para evitar contagios. Hace semanas se ha estado removiendo tierra para abrir miles de nuevas fosas en ese cementerio popular con mayor número de víctimas de la pandemia del nuevo coronavirus en ese país. Y más de 80 personas murieron en Bangladesh y el este de la India por el paso del ciclón Amphan, catalogado como el más devastador de los últimos 20 años y que arrancó árboles y casas y obligó a millones de personas a huir y buscar refugio en plena pandemia del nuevo coronavirus. Además, millones de personas se quedaron sin electricidad luego del paso del ciclón, que tenía vientos de unos 150 kilómetros por hora y derribaron torres de electricidad y muros. A causa del coronavirus, las autoridades decidieron ampliar el espacio de los refugios para evitar el contagio y el uso de mascarillas es obligatorio. Regresar, vicemandatario llama a todas las mentes brillantes para generar propuestas de ley que permitan la reactivación económica. Esta noche ya está con nosotros Pamela Valdés con el clima. Buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto poderles acompañar al momento de brindarles la perspectiva climática para las próximas horas. Para esta noche se esperan cielos parcialmente nublados en la mayoría del territorio nacional con probabilidad de lloviznas para los departamentos ubicados en la costa sur y en la meseta central. Como se observa en esta imagen satelital, tendremos incremento de nubosidad para esta noche y en horas de la madrugada. A continuación le damos a conocer las condiciones para mañana para que usted lo pueda tomar en cuenta y se empiece a preparar. Tendremos principalmente cielos parcialmente nublados para el departamento de Petén. Estas mismas condiciones
condiciones se mantienen para la meseta central, los departamentos en el sur y el occidente, sin descartar la probabilidad de lluvias o actividad eléctrica. Cielos parcialmente soleado para las Verapaces y se esperan lluvias para el Caribe y actividad eléctrica para los departamentos ubicados en la región oriental. Veamos las condiciones a continuación para los próximos días en la ciudad capital. Se espera para el viernes y el sábado tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas se registran de 27 grados centígrados. Para el domingo continuamos con la misma temperatura con probabilidad de lluvia principalmente en horas de la tarde y parte de la noche. Le compartimos a continuación, por último, las condiciones y la salida del sol y lo esperamos mañana a las 5:33 de la mañana y se ocultará a las 6:25 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Que tengan una excelente noche. Gracias, Pamela. Y esta noche Guatevisión transmitió un foro donde se abordaron los retos de la salud para los guatemaltecos con la participación de la doctora Alicia Chang de la Asociación de Enfermedades Infecciosas, el doctor Jorge Luis Ranero del Colegio de Médicos y el viceministro de Salud Miguel Ángel Borrallo. Felipe Garrán está en la sala de redacción de Prensa Libre y nos trae lo más relevante de este foro. Buenas noches, Felipe. Hola María Luisa, muy buenas noches. Como bien lo dijiste, hoy tuvimos un nuevo foro sobre el COVID-19. En este caso nos centramos en el panorama médico del país. Una de las cosas que ha desatado más polémica han sido algunas de las restricciones, algunas de las medidas que se han asumido en cuanto a restringir la movilidad y el comercio. Vamos a escuchar lo que dijeron cada uno de los tres participantes al respecto de este tema. Ahorita tenemos que extremar nuestras medidas realmente porque vamos en un ascenso. Hemos visto unas pequeñas subidas, pero nuevamente hemos tenido unas pequeñas bajadas. Sin embargo, todo ha ido en tensión hacia arriba, es decir, todo ha ido creciendo. En los últimos días el número de pacientes cada día ha sido mayor. Creo que las medidas deben ser extremadas, creo que el pueblo de Guatemala debe ponerle un poquito más de cariño a este país y cuidar mucho más a sus pobladores, a sus hijos, a sus hermanos. La lógica de estas medidas es que si la población está dentro de sus casas, obviamente no tienen contacto los unos con los otros y por esa razón no van a tener ningún tipo de exposición, ¿verdad? Ahora bien, desde el punto de vista de la forma en la que nuestra curva se está comportando en este momento, definitivamente sí vamos en ascenso. Las medidas tampoco pueden ser tan extremas que haga asfixiar a la población. El 70% de nuestra población trabaja en economía informal y es la que principalmente se ve afectada. El cierre o un segundo cierre total del país es algo que se quiere evitar a toda costa. La cantidad de personal médico y los insumos con los que estos cuentan para hacer frente en la primera línea de batalla a la pandemia ha sido también un tema que ha generado mucha controversia, sobre todo porque personas de dicho gremio del sector médico se han quejado públicamente. Esto es lo que se discutió en el foro respecto a ese asunto. Necesitamos obviamente un mayor número de médicos, un mayor número de enfermeras. Necesitamos más personal realmente entregado a la atención de los pacientes. Es difícil realmente entrar a esas áreas donde se encuentra la zona cero y realmente creemos que tenemos héroes actualmente ahí en esos hospitales. Sin embargo, la falta es evidente. Nosotros sabemos que el chance de que alguien en el transcurso del día se nos pueda contaminar, obviamente nos tiene que preparar a tener cada día más personal preparado, más personal que quiera ayudarnos en el manejo de los pacientes. Sí tenemos un déficit de personal médico en el país. Somos 23.000 médicos para 18.000 casi millones de habitantes. Estamos hablando de alrededor de 1.3 médicos por cada 100.000. Obviamente, esto es un dato histórico de nuestro Sistema Nacional de Salud, entendiendo al Sistema Nacional de Salud como la salud pública, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la salud privada en el país. El número de médicos que actualmente se encuentra atendiendo la pandemia es una cantidad mínima, una cantidad ínfima de colegas. Estamos hablando que, por ejemplo, en el hospital de COVID en Villanueva, el Hospital de Especialidades Villanueva, están atendiendo 30 médicos, el staff de médicos es de 30, de los cuales 15 se encuentran en cuarentenados por la afección de 3 colegas.
lo que representa que 15 médicos están atendiendo la cantidad de 90 pacientes infectados. Había que hacer la diferenciación que de estos 90 pacientes, 17 corresponden a pacientes críticamente enfermos, pacientes con sedación, ventilación mecánica, una respuesta inflamatoria que abarca diferentes órganos y que obviamente condiciona mucho más trabajo del personal médico. Según el reporte que el propio presidente Giammattei dio hoy durante su cadena nacional, hoy es el día en el que más casos nuevos se han registrado, pero es también el día en el que más pruebas se han corrido. Es por eso que vuelve a salir a colación la idea de la masificación de las pruebas. La doctora Chang la explica de esta manera. El término de masificación de pruebas creo que ha sido malentendido, pero básicamente lo que nosotros queremos como sociedad científica es realmente volver a enfatizar el hecho de que es muy importante tener un número de pruebas adecuado para el número de población que tenemos en Guatemala. Los datos son los que nos van a ir guiando para saber cómo es que tenemos que proceder en cada fase de la pandemia en nuestro país en particular. Y depende de la robustez de esos datos el hecho de que nosotros podamos apropiadamente ir caminando hacia adelante en este asunto de esta emergencia nacional por el COVID. Entonces, desde el inicio, nuestra asociación ha instado tanto al gobierno como a toda sociedad civil a que apoyemos realmente el hecho de aumentar el número de pruebas a lo ideal, que estamos estimando que debiera ser alrededor de unas 6.000 pruebas por millón de habitantes. El último tema que abordaron fue la idea de la nueva normalidad. Los tres coinciden en que medidas como extremar la sanitización de las manos o el uso de la mascarilla son situaciones que se verán muy repetidas de aquí en más, pues esta es una enfermedad que, como han explicado, ha venido para quedarse, sencillamente pasará a estar dentro del cuadro clínico de diagnóstico de las gripes, influencias y demás afecciones respiratorias. Con imágenes de Fernando Cabrera, desde la redacción de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, yo vuelvo contigo al set central, María Luisa. Muchísimas gracias, Felipe, por darnos a conocer estos importantes temas que se tocaron en este foro que se realizó este día. Y finalmente, este día fue publicado en el Diario de Centroamérica el decreto 15-2020 del Congreso de la República, el cual garantiza los servicios básicos a la población durante el estado de calamidad por la emergencia a causa del coronavirus. La publicación fue ordenada por el organismo legislativo luego de que se rechazara el veto del presidente Giammattei y que éste no lo sancionara. La ley entrará en vigencia este viernes y a partir del 22 de mayo las empresas no podrán cortar servicios básicos como agua, cable, luz, teléfono e internet, ya sean públicas o privadas. Comnet, el internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro. Presenta las noticias nacionales. Y mediante una convocatoria en redes sociales, el vicemandatario llamó a todas las mentes brillantes para integrar un equipo que genere propuestas de ley que permitan la reactivación económica y social por la crisis del COVID-19. Él estaría impulsando su aprobación ante un Congreso que el pasado 30 de abril dio la espalda al presidente al no sancionar el decreto 15-2020. Se tiene prevista la creación de entre 5 a 8 mesas de trabajo que tendrían como principal objetivo generar iniciativas de ley que desde el organismo ejecutivo busquen su aprobación en el Congreso. Todas ellas tendrán que dar soluciones a los efectos negativos que está dejando la pandemia del coronavirus en Guatemala. Las mismas estarían enfocadas en educación, salud, seguridad, trabajo e infraestructura. Este grupo de personas tendrían que generar proyectos que puedan sostener al país por lo menos durante 30 años. El vicepresidente explicó que buscaría ser el mediador de los proyectos de ley que saldrán desde este grupo y el Ejecutivo para que los mismos sean aprobados en el Congreso. Me tocará en algún momento también, como el presidente lo está haciendo, como lo están haciendo ministros, ir al Congreso a plantear por qué se hace necesario que establezcamos políticas de Estado y en esa línea pues poder tener ahí también la aprobación y poder avanzar.
Aún se desconoce cuál será el nombre que tendrá este grupo de profesionales, pero estará integrado, según Castillo, con representantes de diversos sectores sociales. Estas personas que estarían integrando las mesas tendrían que ser muy abiertas a recibir recomendaciones. No podemos integrar mesas de 20 personas porque eso realmente se volverán discusiones en las que poco se aterriza, pero sí podemos tener a pocas personas versadas en los temas específicos que acopien mucha información proveniente de diferentes sectores. La Universidad de San Carlos de Guatemala emitió una carta explicando que desean formar parte de los grupos académicos que busquen soluciones a la crisis del coronavirus. Con imágenes de Byron García para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Y en más información esta noche, según explicó la Oficina de Relatores contra la Tortura a los diputados, el sistema penitenciario cuenta con un número reducido de médicos, por lo que recomendaron la contratación de más personal salubrista por la crisis del coronavirus. Según las estadísticas con las que cuenta la Oficina de Relatores, actualmente existen 26.175 privados de libertad en las cárceles del país. Todos los centros se encuentran hacinados, por lo que ven preocupante que no se cuente con médicos para atender la emergencia del COVID-19 en caso se llegue a reportar a un recluso positivo. En todo presidio tan solo cuentan con 16 médicos. De estos 5 se encuentran en cuarentena por ser personas de avanzada edad. De los profesionales de la salud restante, 2 se enfocan en temas administrativos, 6 están distribuidos en las cárceles del Departamento Central y los últimos 3 están para las cárceles regionales, que representan a cerca del 50% de la población reclusa. La oficina explicó que han hecho diferentes recomendaciones a las autoridades, donde lo ideal sería por lo menos tener un médico para cada cárcel. Lo que hemos dicho es que precisamente agilicen las contrataciones de los médicos para poder atender el tema de salud del sistema penitenciario. Ellos pues no nos han enviado respuestas todavía. Por su parte, diputados citarán la próxima semana a autoridades de gobernación por considerar que el escenario en las prisiones es peligroso por la falta de médicos. Es vital que se reacomode el modelo que actualmente tenemos, porque de lo contrario, a la hora de que se dé un infectado dentro del sistema de justicia, esto va a colapsar totalmente. Actualmente, el otorgar alguna medida sustitutiva a privados de libertad durante la pandemia del coronavirus está bajo criterio del juez. Expertos han manifestado crucial que se evalúe con profundidad cada caso para evitar que algún grupo intente aprovecharse de la emergencia. Con imágenes de Byron García para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presentó las noticias nacionales. Cámara Guatemalteca de la Construcción plantea retos económicos para el sector construcción ante el COVID-19. Regresamos. La Cámara Guatemalteca de la Construcción realizó un webinar de los retos económicos para el sector construcción ante COVID-19. Se espera que el sector sea uno de los que más crezca cuando se reinicien las actividades. El webinar fue parte de la presentación del boletín Economía de la Construcción, edición número 51, donde participó el ministro de Finanzas Álvaro González Richie y representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria y de la Superintendencia de Bancos. González Richie presentó las medidas para la reactivación, entre ellas proyectos entre la municipalidad y el FHA, con la idea de apoyar la construcción de 8,000 viviendas sociales. Un proyecto en donde ya se decidió aportar 200 millones de quetzales al FHA, con el objeto de que el FHA pueda bajar un escalón más, por así decirlo, la vivienda que actualmente financia.
¿Qué representa esto? Esos 200 millones que el FHA podrá invertir, por ejemplo, en bonos del Tesoro al 6%, esos ingresos le permitirán extender el plazo de cobranza que tienen los bancos de 18 a 30 meses. El crecimiento del sector de la construcción para este año es negativa en menos 5.5% y para el próximo año se espera una recuperación de 0.2%. El comportamiento de la cartera de la construcción en el sistema financiero al 30 de abril del 2020 fue de 15.448 millones de quetzales y se reporta un crecimiento de 8.8%. A abril 2020, el 38% está destinado a la construcción de edificios de oficinas, edificios comerciales o apartamentos, un 16.6% para vivienda, otro 13% para carreteras y oficinas y bodegas representan un 8.8%. En el caso de la SAT y la recaudación, el sector construcción en abril 2020 tenía una variación positiva de 1.9%. Al finalizar, Yanio Rosales, director ejecutivo de Cámara Guatemalteca de la Construcción, dijo que los 3 proyectos importantes para el sector son el protocolo para operar después de la crisis, la ventanilla única y la ley de interés preferencial. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y para el 2020, el INGUA tenía una proyección de visitas de 6.529.930 turistas, pero con la emergencia del COVID-19, la proyección cambia 45% más baja, es decir, 3.829.654 visitantes. En números son 14.518 millones de quetzales menos que dejará de percibir el país en turismo. El INGUA tiene programado reactivar el turismo el próximo 15 de julio y para eso iniciarán con el turismo interno, para lo que ya 1.024 turoperadores presentaron 210 paquetes turísticos innovadores para las 7 regiones. Estos están en proceso de revisión para que al ser autorizados pueden estar disponibles al público en www.paseoguatemala.com. Además, el Ministerio de Salud ya analiza las guías de buenas prácticas para que la próxima semana empiecen a repartirse en las empresas del sector, turoperadores y hoteles. Pasamos a otro tema completamente porque las magistradas Beila Estrada de Brito, de Sala Tercera de Apelaciones, y Vitalina Orellana, de la Corte Suprema de Justicia, serían nombradas para ser parte del Tribunal Supremo Electoral. Los nombramientos de ambas han causado división entre los magistrados, entre los que están a favor y los que están en contra. Los nombres surgen luego de que este jueves fueran destituidos Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos, el auditor Francisco Alonso y otros 7 funcionarios por cambios que obedecen a la nueva magistratura. Vitalina Orellana ocuparía la vacante que ahora deja Guerra, mientras que Beila Estrada asumiría como inspector general, cargo que ocupaba Óscar Sagastume, también destituido. Dichos nombramientos no tienen el consenso de los magistrados. Para lograrlo necesitan 3 votos de los 5 magistrados titulares. Y Marvin Mérida Jiménez, exfuncionario de Migración, fue detenido en el Progreso por incumplimiento del toque de queda y en supuesto estado de ebriedad. Así lo informó la Policía Nacional Civil. Mérida, que fungió como comisionado presidencial asignado a temas de migración en Estados Unidos durante el gobierno de Jimmy Morales, fue capturado por autoridades cuando lo sorprendieron incumpliendo las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. Mérida Jiménez es señalado por la Fiscalía de Delitos Electorales por una supuesta recaudación de fondos para la campaña política del 2015 que se hizo en Estados Unidos para el entonces candidato presidencial Jimmy Morales. El juez multó al exfuncionario con 1.500 quetzales por infringir las restricciones. Narcotraficantes buscan alternativas para transportar las drogas, incluso haciéndose pasar por repartidores de comida. Atención, con eso regresamos. Mire lo que pasa en medio de la pandemia. Narcotraficantes buscan alternativas para transportar las drogas, incluso haciéndose pasar por repartidores de comida. 2 de ellos fueron capturados este jueves. Expertos creen que con la apertura del país aumenten los casos.
La madrugada de este jueves, la Policía Nacional Civil capturó a 2 presuntos distribuidores de alimentos quienes transportaban marihuana. La detención ocurrió en la aldea Santa Inés, zona 4 de San Miguel Petapa. Ambos hombres de 22 años se conducían en una motocicleta sin placas de circulación y al momento de hacerles la identificación se les incautó un teléfono celular y 50 bolsitas de marihuana que transportaban en un compartimento especial en el interior de una mochila color morado que usaban como fachada. Durante lo que va de la pandemia se han capturado a 5 personas en situaciones similares, haciéndose pasar por repartidores de comida. Porque los estupefacientes continúan pasando para los consumidores de alguna manera en cual estos se las ingenian perfectamente, en cualquier hora, en cualquier lugar y de cualquier medio. Incluso han podido solicitar por medio de WhatsApp y demás medios electrónicos o cualquier otro medio. También han inventado y han copiado los métodos de reparto a domicilio. Según el informe de combate a la narcoactividad presentado por Ronaldo Leiva, los narcotraficantes han buscado soluciones para esquivar las restricciones durante la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus. A nivel global, el trasiego disminuyó, lo que generó un aumento de precio del 30% en Nueva York. Estamos midiendo que probablemente puedan aumentar cuando el país retorne a la normalidad. ¿Por qué razón? Que pueden haber más personas que se estén dedicando a esta actividad. Según datos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, por año se comercializan 2 toneladas de droga en el país. Este año se espera elevar las incautaciones, ante lo que el investigador propone que deben presentar soluciones antes que el país vuelva a la normalidad y la cifra de narcoactividad aumente. Para Noticiero Guatevisión reportó Dadiana Cabrera. Llegamos al final, gracias por acompañarnos, regresamos mañana con más noticias, por supuesto, quédese en la señal de Guatevisión y mire este invento que le vamos a presentar para despedirnos. Este invento acerca a las personas durante la cuarentena y permite abrazar a sus seres queridos de manera segura. En Canadá, una mujer que extrañaba sentir los abrazos de su mamá tuvo la idea de utilizar una manta plástica con mangas para meter los brazos y de esta forma sentir el amor de su familia sin ponerlos en riesgo. Al principio nadie creyó que era posible, pero hoy esta iniciativa está siendo replicada en otras partes del mundo, en donde buscan demostrar el amor entre los seres humanos, que es más fuerte que cualquier pandemia. Regresamos. Buenas noches. Hasta pronto.